En noviembre de 2016, en Knoxville, Tennessee, una familia llena de amor disfrutaba de un día de acción de gracias cálido y tranquilo, sin imaginar que pronto se avecinaban el miedo y el horror. Joel, nacido en 1955, era un ingeniero de tuberías que, antes de conocer a su esposa Lisa, ya tenía 3 hijas. En 1988, Joel y Lisa dieron la bienvenida a un hijo, también llamado Joel. Para diferenciarlo de su padre, desde ese momento lo llamaremos Joel Guy. En ese matrimonio feliz, Lisa dedicaba todo su amor a las 3 hijas de su esposo, y las niñas la consideraban como una segunda madre. Tras 31 años de convivencia armoniosa, Joel comenzó a planear su vida de retiro, preparando la venta de la casa en Knoxville y la mudanza a Sagonville, Tennessee, para disfrutar juntos de años de tranquilidad. Para Joel y Lisa, la casa de Knoxville sería el lugar donde pasarían su último día de acción de gracias antes de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Sin embargo, nada salió según lo planeado. El jueves 24 de noviembre de 2016, Día de Acción de Gracias, Joel y Lisa invitaron a sus 3 hijas, junto con su hijo de 28 años, Joel Guy, a reunirse para celebrar la festividad. Para Michelle, la hija de Joel Guy que compartía solo al padre, esta reunión era más especial que cualquier otra, pues conocía la naturaleza reservada y callada de su hermano e incluso nunca había conocido el nombre de su sobrino. En reuniones anteriores, Joel Guy solía quedarse solo en su habitación, pero esta vez se comportó de manera inusual. Interactuaba con entusiasmo, hablaba y actuaba de forma diferente a lo habitual, sorprendiendo a Michelle. Nadie podía imaginar que esta sería la última vez que la familia estaría reunida por completo. Al finalizar la comida, las 3 hijas y sus familias se retiraron poco a poco, dejando únicamente a Joel, Lisa y Joel Guy en la casa. Aunque Joel Guy tenía un apartamento propio en Baton Rouge, Luisiana, decidió quedarse en Knoxville después del feriado, ocupando su habitación y continuando con su vida cotidiana como de costumbre. Joel Guy había sido anteriormente estudiante y trabajaba a tiempo parcial en la Universidad Estatal de Luisiana, con la intención de convertirse en cirujano estético. Sin embargo, en 2015 decidió abandonar sus estudios y desde entonces no tuvo empleo alguno, dependiendo completamente del apoyo financiero de sus padres y viviendo en una situación económica precaria. El sábado 26 de noviembre de 2016, es decir, el día después del Día de Acción de Gracias, por la tarde su madre Lisa fue a un Walmart local a comprar víveres para Joel Guy. Aproximadamente a la misma hora, Joel Guy también se encontraba en Walmart, comprando vendas y algunos productos químicos. Al día siguiente, Joel Guy dejó la casa de sus padres y condujo solo de regreso a Baton Rouge. Debido a una herida en la mano, se dirigió a la clínica estudiantil para recibir tratamiento. El lunes 28 de noviembre, Lisa no se presentó en su lugar de trabajo, lo que preocupó a su jefa, Jennifer. La empresa de Lisa estaba organizando una fiesta de jubilación para ella, pero Lisa había desaparecido. Además, tanto su teléfono móvil como el fijo de su casa no estaban comunicando. Jennifer consideró la situación anormal y preocupante, por lo que llamó al 911 para solicitar que la policía verificara la seguridad en la casa de Lisa. Los oficiales de seguridad familiar llegaron a la casa de Joel Guy. Tocaron el timbre, pero nadie respondió. Fueron por la parte trasera de la vivienda y descubrieron que la puerta estaba cerrada, por lo que no realizaron ninguna acción adicional. 2 horas después, Jennifer seguía muy preocupada y volvió a llamar al 911, solicitando una segunda revisión en la casa de Lisa. No mucho tiempo después, la policía regresó y, a través de la ventana, observó que dentro de la vivienda había víveres esparcidos por el suelo, incluyendo leche y tocino. Aunque la casa estaba en venta, la puerta no contaba con la cerradura del agente inmobiliario. Finalmente, la policía ingresó a la casa a través de la puerta del garaje. Al entrar Joel Guy en la planta baja, un calor extremadamente intenso los golpeó. La temperatura dentro del hogar estaba por encima de los 30 grados Celsius. La habitación estaba desordenada, con cervezas y restos del desayuno esparcidos.
Sobre la mesa del comedor en la sala de la planta baja había un rifle largo, y el fuerte olor a productos químicos provocaba dolor de cabeza a los oficiales. Al continuar subiendo lentamente al piso superior, la temperatura aumentaba aún más y el ambiente se volvió sofocante. Estas señales inusuales hicieron que los oficiales se sintieran preocupados y temieran que pudiera haber sucedido lo peor. Cuando los oficiales subieron al piso superior, la escena ante ellos fue completamente impactante. Al final del pasillo encontraron un par de manos, pero en ese momento aún no se habían percatado de que en la cocina del piso inferior se encontraba un espectáculo aún más horripilante. Al notar la falta de refuerzos, los oficiales decidieron no continuar y se retiraron de inmediato de la escena. Estaba claro que dentro de la casa no quedaba nadie con vida. Poco después llegaron las fuerzas de refuerzo. Cuando los forenses ingresaron a la casa, vieron una olla grande de carne humeante en la cocina. En las paredes de la escalera y en la barandilla encontraron manchas rojo-marrón. Sin embargo, la escena más espeluznante estaba en el baño, donde 2 contenedores de plástico azul estaban llenos de líquidos y fragmentos de carne humana. Los químicos y armas estaban esparcidos por todas partes, junto con salpicaduras de sangre, creando una imagen que helaba la sangre a cualquiera que la viera. Los forenses confirmaron que en la olla de la cocina se cocinaba la cabeza de Lisa, mientras que los restos del cuerpo de Joel y Lisa habían sido descompuestos con químicos en el baño, quedando únicamente fragmentos de hueso. Mientras tanto, el hijo de la pareja que vivía en la casa, Joel Guy, había desaparecido misteriosamente y era el principal sospechoso del caso. Inmediatamente, la policía emitió una orden de captura contra Joel Guy. El jueves después del Día de Acción de Gracias, es decir, el 29 de noviembre de 2016, Joel Guy fue detenido en su apartamento en Baton Rouge. En el maletero de su coche, la policía encontró una picadora de carne. El misterio sobre lo que le había sucedido a Joel y Lisa se aclaró rápidamente. Claramente, su propio hijo había asesinado brutalmente a sus padres. Respecto al móvil del crimen, la policía encontró la respuesta en un cuaderno negro dentro de la mochila de Joel Guy. Este cuaderno se convirtió en evidencia clave, registrando detalladamente cada paso del asesinato de sus padres, incluyendo la preparación de las armas, los procedimientos a seguir para no dejar rastros, el uso de guantes y calcetines para evitar huellas dactilares y de pies, la eliminación de objetos a través de la basura para destruir pruebas, acostarse en el suelo para reorganizar, limpiar el desorden antes de regresar a casa y el uso de la picadora de carne para triturar partes del cuerpo. Según las anotaciones en el cuaderno, la policía supo que Joel Guy había planificado el asesinato varias semanas antes. El 7 de noviembre, es decir, 20 días antes del crimen, Joel Guy había comprado los materiales que usaría en el asesinato, incluyendo peróxido de hidrógeno. Su historial de búsqueda en Internet mostraba que había investigado los efectos de varios químicos diferentes. El plan de Joel Guy era terminar con la vida de sus padres, incluyendo falsificar una carta de su padre para hacer creer que Joel Guy había cometido el crimen. Su intención era limpiar la escena, quemar parcialmente la casa para destruir evidencia y ajustar la temperatura de la vivienda al máximo para eliminar todos los rastros del delito. Cada prueba revelada permitió reconstruir cronológicamente los hechos del caso. El sábado 26 de noviembre, Lisa salió de compras, dejando a Joel Guy y a su padre, Joel, en casa. En la sala de entrenamiento del piso superior, Joel Guy atacó a su padre. La policía observó que la habitación estaba completamente desordenada, lo que indicaba que Joel había luchado intensamente, pero su hijo había tomado ventaja. Joel Guy apuñaló a su padre más de 40 veces. Cuando Lisa regresó a casa con las manos llenas de bolsas de compras, desconocía por completo las horribles escenas que habían ocurrido dentro del hogar. Es posible que al entrar escuchara algún ruido proveniente del piso superior y, apresuradamente, dejara las bolsas y subiera las escaleras, pero no tuvo oportunidad de salvar a su esposo.
Incluso ella misma se convirtió en objetivo del ataque de su hijo y fue asesinada brutalmente. A las 15:30, Joel Guy colocó la cabeza de su madre en una olla a presión, la puso sobre la estufa y encendió el fuego para cocerla. Durante el ataque a su padre, Joel Guy se cortó profundamente el pulgar izquierdo y de inmediato abandonó la escena, dirigiéndose a Walmart, donde fue visto alrededor de las 15:30 comprando vendas, ungüento y algunos químicos. Apenas 3 horas antes, Lisa había estado en Walmart comprando alimentos para la familia. Al enterarse de la muerte de Lisa, cocida en la olla, la madre de ella prácticamente se derrumbó y tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Antes del funeral de Lisa y Joel, la madre falleció. En el juicio, el hermano de Lisa, con la voz entrecortada, relató que su madre sufrió un dolor insoportable por la pérdida de su hija, y al enterarse de que el perpetrador era su propio sobrino, el sufrimiento se volvió indescriptible. A pesar de enfrentar pruebas concluyentes en el tribunal, Joel Guy insistió en su inocencia. Su cuaderno negro revelaba que el motivo del crimen era completamente económico. Toda la vida de Joel Guy había dependido del sustento de sus padres. Lisa trabajaba arduamente y gran parte de sus ingresos se destinaban a su hijo. Cuando la pareja planeó su jubilación y decidió cesar el apoyo financiero al hijo de 28 años, Joel Guy percibió la situación como desfavorable y se sintió frustrado. Al darse cuenta de que sus padres ya no lo mantendrían, comenzó a tramar un plan espantoso, convencido de que una vez que sus padres murieran, heredaría toda la fortuna. El dinero del seguro de vida por valor de $500,000 junto con la herencia de otros bienes de sus padres, incluidos automóviles y un yate, fueron los principales motivos que llevaron a Joel Guy a cometer actos tan crueles. Para la mayoría de las personas, hacer daño a la propia familia es inimaginable, pero Joel Guy no solo asesinó a sus 2 progenitores, quienes lo amaban y siempre lo apoyaron, sino que su único motivo fue el dinero. Joel, mientras aún vivía, había planeado cortar el apoyo financiero a su hijo. Tenía previsto comunicarle esta decisión a Joel Guy en la próxima Navidad. Anteriormente, toda la familia había discutido en casa sobre los planes futuros y tenía previsto organizar una reunión familiar durante la Navidad, momento en el que Joel Guy tendría que comenzar a cubrir sus propias facturas y gastos. Sin embargo, Lisa ya le había revelado al hijo estos planes y él comprendió de antemano lo que se avecinaba. Joel Guy sabía que cuando su madre se jubilara y dejara de trabajar, el seguro desaparecería y él se quedaría sin nada. No tenía capacidad para valerse por sí mismo, siempre dependió del cuidado y apoyo de su madre, y casi todos sus gastos eran cubiertos por ella. Se había acostumbrado a que su madre pagara todo y nunca aceptó perder esta fuente de dependencia. La media hermana de Joel Guy, Michelle Taylor, reveló un detalle escalofriante. Antes del crimen, había visto en el auto de Joel Guy 2 contenedores verdes. Nadie imaginó que estos mismos contenedores serían usados posteriormente para contener químicos y disolver los cuerpos de sus padres. El tribunal también exhibió los utensilios de cocina que Joel Guy había usado para procesar a Lisa, y los oficiales de policía presentes en la escena prestaron testimonio describiendo lo que presenciaron. Un oficial comentó que el hedor del lugar era inolvidable. Los investigadores forenses describieron cómo trasladaron los restos líquidos del interior de la casa. Frente a estas descripciones detalladas, Joel Guy mantuvo un rostro frío, sin mostrar emoción alguna. El 2 de octubre de 2020, el jurado concluyó que Joel Guy era culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de abuso de cadáver, confirmando un total de 7 delitos. Finalmente, Joel Guy fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. Si viviera hasta los 124 años, es decir, hasta el 30 de abril de 2136, recién podría calificar para solicitar reducción de sentencia. La mañana del 7 de junio de 2007, en el condado de Hillsborough, Florida, la oficina del sheriff recibió una llamada urgente. Un hombre había sido disparado en la entrada de su casa.
La víctima, identificada como Thomas Lee Sehorn, de 37 años, había recibido 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza. La escena era escalofriante. Sin señales de robo, la policía descartó rápidamente la posibilidad de un asalto. Esto no era un crimen al azar, fue un acto deliberado y calculado de violencia, un asesinato a sangre fría. A pesar de sus esfuerzos, los investigadores no encontraron pistas significativas en el lugar de los hechos. Naturalmente, las sospechas recayeron sobre la esposa de Thomas, Christy, de 29 años, pero finalmente se determinó que no era la autora del disparo. Sin pistas concretas, el caso quedó sin resolver. 8 meses después, Christy se volvió a casar y surgieron nuevas revelaciones sobre su tumultuoso matrimonio con Thomas. Los investigadores descubrieron una relación tormentosa y poco convencional que había estado deteriorándose durante años. Thomas Lee Sehorn, un marinero mercante, era un hombre audaz y apasionado que amaba el océano. A los 26 años ya estaba divorciado y criando a 2 hijos cuando conoció a Christy, una joven de 18 años que llevaba una vida tranquila y estructurada. Thomas fue el primer novio de Christy y su falta de experiencia en el amor y en la vida la hacía vulnerable. Deslumbrada por la personalidad vibrante y la experiencia de mundo de Thomas, Christy entró en un matrimonio que estaba lejos de ser ordinario. Sin embargo, esta unión, construida sobre bases frágiles, terminaría colapsando bajo el peso de los celos, la traición y la tragedia. Thomas no era solo el esposo de Christy, sino también su mentor en la vida. Su conexión era innegable, y después de casarse parecían la pareja perfecta. Pero su idílico matrimonio tenía un problema. Thomas era marinero y pasaba largos periodos en el mar. El viaje más corto duraba 1 mes, pero lo más común era que estuviera ausente durante 3 meses seguidos. Al quedarse sola, Christy se sentía profundamente sola, física, emocional y en todos los sentidos de la palabra. Sin su esposo cerca, no solo tenía que encargarse del hogar, sino también cuidar de los 2 hijos de Thomas de su matrimonio anterior. La joven esposa se quedaba soñando despierta, anhelando amor y romance, mientras la realidad de su soledad agotaba su energía y espíritu. Con el tiempo, la soledad hizo mella. Christy dejó de esperar con ansias el regreso de su esposo. Cuando Thomas volvió de una de sus ausencias, rápidamente notó que algo no estaba bien con su esposa. Amaba profundamente a Christy y no quería que su matrimonio se desmoronara por la distancia. Decidido a salvar su relación, Thomas tomó una decisión audaz. Contactó a su empleador para ver si había un puesto disponible en el astillero local. Aunque significaba ganar menos, podría estar en casa todos los días y estar presente para Christy. Al principio, Christy estaba encantada con su decisión, y verla feliz hacía feliz a Thomas también. Pero con el tiempo, Thomas comenzó a sentirse cada vez más descontento. Marinero de corazón, extrañaba el océano abierto, el horizonte infinito y la libertad de la vida en un barco mercante. Estar atado al astillero se sentía asfixiante, un pobre sustituto de la vida que estaba destinado a llevar. El conflicto entre su amor por Christy y su pasión por el mar comenzó a tensar su relación. Thomas luchaba con la idea de regresar a los barcos mercantes, pero le preocupaba lo que pasaría con Christy si lo hacía. Esta lucha interna creó una grieta entre la pareja que antes era feliz. Las discusiones se volvieron frecuentes y las dificultades económicas solo añadieron leña al fuego. Trabajar en el astillero significaba un recorte salarial importante, dejando a la familia apenas sobreviviendo. Su amor se tensó, su vida se volvió más difícil y las grietas en su aparentemente perfecto matrimonio se hicieron más profundas. Al ver que su relación se dirigía hacia un inevitable divorcio, Thomas finalmente decidió regresar al mar y retomar su vida como marinero. No se trataba solo de perseguir sus sueños, sino también de ganar dinero e intentar salvar su matrimonio. Sorprendentemente, Christy se sintió aliviada. Comparado con el constante estrés de las dificultades económicas, prefería volver a los días solitarios que solía soportar.
En los días previos a su partida, a Thomas se le ocurrió una idea divertida. Propuso que vieran juntos algunas películas clasificadas R y añadieran un poco de picante a su tiempo, haciendo que sus últimos días juntos fueran inolvidables. Sin embargo, para Christie eso no era suficiente. Dio un paso más allá y lanzó una propuesta impactante. Deberían visitar un club de swingers en el centro de Tampa y divertirse un poco. Thomas quedó atónito. Aunque era una persona de mente abierta, la idea de ver a su esposa con otros hombres le resultaba difícil de aceptar. Pero Christie le razonó, argumentando que, dado que él estaba fuera con frecuencia y no podía cuidarla, ¿qué daño habría en encontrar a alguien que llenara ese vacío? Sostenía que esto podría solucionar su soledad mientras aligeraba la carga emocional de Thomas, convirtiéndolo en una situación beneficiosa para ambos. Para asombro de todos, Thomas aceptó. Sí, se convenció. Creía que Christie tenía razón. Este arreglo podría resolver todos sus problemas matrimoniales. Podría concentrarse en ganar dinero en el mar sin preocuparse por la soledad de Christie, y si ella era feliz, no lo abandonaría. Podrían seguir siendo la pareja aparentemente feliz que todos admiraban. Thomas aceptó la idea de un matrimonio abierto. En su mente era lo justo. Christie se había casado con él sin ninguna experiencia romántica previa, mientras que él había estado con muchas mujeres antes que ella. De alguna manera sentía que Christie merecía esta libertad. Con múltiples consideraciones en mente, Thomas decidió acompañar a Christie al club. El lugar tenía un nombre muy apropiado: el Palacio del Placer. La entrada era un bar, y dentro un pasillo conducía a habitaciones de hotel adyacentes. Ni Thomas ni Christie habían estado nunca en un lugar como ese. Nerviosos e inseguros, se mantenían pegados a las paredes mientras avanzaban. Pronto se encontraron con Jerry Bottorff, uno de los empleados de seguridad del club. Al notar su actitud tímida, Jerry los identificó de inmediato como principiantes. Para ayudarlos a relajarse, Jerry les dio una cálida bienvenida, haciendo bromas, ofreciendo cumplidos y presentándolos entusiastamente a otros miembros del club. Les dio un recorrido mostrándoles las habitaciones y las instalaciones. Después de unos 30 minutos, la pareja se encontró de nuevo en el bar tenuemente iluminado, donde el aire estaba impregnado de una mezcla embriagadora de alcohol y feromonas. Tras tomar unas copas, comenzaron a relajarse, conversando con otros asistentes. Pronto se aventuraron por el pasillo hacia las habitaciones del hotel, uniéndose a los juegos por los que el club era conocido. Fue en ese momento cuando Christie reveló un lado de sí misma que Thomas nunca había visto antes. Joven y hermosa, rápidamente se convirtió en el centro de atención de los hombres del club, disfrutando de su admiración y gozando de estar bajo los reflectores. Al mismo tiempo, Thomas se sintió impactado por lo atractiva que su esposa parecía a los demás. Aunque le alegraba ver cómo su confianza florecía, una parte de él no podía evitar sentirse ansioso. Para asegurarse de que sus encuentros en el club no pusieran en peligro su matrimonio, Thomas y Christie establecieron 3 reglas básicas. Primero, ninguno de los dos podía enamorarse de otra persona. Segundo, cualquier relación formada en el club debía quedarse allí, no podían llevarla a su vida familiar. Finalmente, todo lo que ocurriera en el club debía quedar atrás tan pronto como salieran por la puerta. Christie aceptó las condiciones y Thomas regresó al mar con la tranquilidad de haber encontrado la solución perfecta para mantener intacto su matrimonio. Por primera vez, Christie ya no se sentía consumida por la soledad y el vacío. Incluso comenzó a compartir su vida y sus experiencias diarias con Thomas, fortaleciendo la conexión que casi habían perdido. El deseo humano no conoce límites. Una vez que se abre la caja de Pandora, es casi imposible volver a cerrarla. En el Palacio del Placer, Christie se entregó por completo. Pasaba de un compañero a otro, abrazando la emoción de su recién descubierta libertad y disfrutando de esta extraña aventura. Se volvió completamente desinhibida, buscando relaciones con los hombres según le apetecía. Pronto, su atención se centró en Jerry, el guardia de seguridad del club.
el mismo hombre que había conocido en su primera visita. Jerry era alto y musculoso, el tipo de hombre con el que Christie ocasionalmente fantaseaba que se uniera a sus escapadas. Jerry, por su parte, también se sentía atraído por Christie. Sin embargo, como guardia de seguridad, tenía estrictamente prohibido involucrarse físicamente con los clientes del club. Por lo tanto, mantenía su distancia, reprimiendo sus crecientes sentimientos mientras la observaba desde lejos. Christie, sin embargo, no solo estaba fascinada con Jerry, estaba profundamente enamorada de él. Incluso comenzó a rechazar a otros pretendientes, incluido un hombre llamado Mike. Mike era amigo de Jerry y un habitual del club. Extrovertido y encantador, era muy apreciado por los demás miembros. Lo que realmente lo distinguía, sin embargo, no era solo su sentido del humor o sus habilidades sociales, sino el hecho de que vendía drogas dentro del club. A Christie le gustaba conversar con Mike, aunque su verdadera intención era utilizarlo para acercarse a Jerry. A pesar de su imponente presencia, Jerry era tímido por naturaleza. Sin importar lo que sintiera por dentro, mantenía una distancia profesional con Christie, negándose a bajar la guardia. Christie sabía que perseguir a Jerry era un camino peligroso. Después de todo, le había prometido a su esposo que sus relaciones en el club serían puramente físicas, sin ningún tipo de apego emocional. Pero la atracción mutua es una fuerza poderosa. Cuanto más tiempo pasaban juntos Christie y Jerry, más difícil les resultaba resistirse a sus sentimientos. Jerry, en momentos de frustración, confesaba a sus amigos que, mientras el club podría parecer un paraíso para otros, para él era poco menos que una pesadilla, un lugar desbordado de deseos incontrolados. Dondequiera que miraba, Jerry estaba rodeado de tentaciones. Sin embargo, debido a su posición, debía cumplir estrictamente las reglas, manteniendo la compostura y controlando sus emociones. Incluso cuando la mujer que amaba expresaba abiertamente sus sentimientos por él, no podía responder. Una noche de 2005, Christie invitó a Jerry a encontrarse en privado. Incapaz de resistirse más, Jerry la siguió a una habitación. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo entre ellos estallaron con una pasión intensa. Justo cuando Christie comenzaba a saborear la dulzura de su nuevo amor, su teléfono sonó. Era su esposo, Thomas. Estaba regresando a casa. El pánico se apoderó de ella. Si Thomas descubría su relación con Jerry, era imposible prever cómo reaccionaría. La delicada dinámica entre Christie, Thomas y Jerry había llegado a un punto crítico. ¿Cómo podría Christie explicar su aventura con Jerry a su esposo? Cuando Thomas regresó, había una innegable incomodidad entre él y Christie, producto de su larga separación. Pero el momento inevitable finalmente llegó. En el segundo día de su regreso, Thomas sugirió que visitaran juntos el Palacio del Placer. Por primera vez, los tres, Christie, Thomas y Jerry, se sentaron juntos. Presionada por la situación, Christie decidió confesar su relación con Jerry, preparándose para la ira de Thomas. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. Thomas no se inmutó con la revelación. Para él, Jerry era un amigo, y si alguien debía cuidar de su esposa en su ausencia, prefería que fuera Jerry en lugar de un extraño. Al escuchar esto, Jerry se levantó de inmediato, golpeándose el pecho y asegurando firmemente a Thomas que su interés en Christie era puramente físico. Declaró que no tenía intención de reemplazar a Thomas en la vida de Christie e insistió en que no había sentimientos románticos involucrados. Sorprendentemente, Thomas aceptó esta explicación sin preocupación, dando su aprobación al arreglo. En términos simples, para Thomas, Jerry no era más que un juguete adulto que mantenía a Christie entretenida. Más importante aún, Jerry ganaba muy poco dinero, ciertamente no lo suficiente para mantener a Christie. Esto le daba a Thomas la confianza de que Jerry nunca podría ocupar su lugar en su vida. Hasta ese momento, Thomas había estado dispuesto a respetar el acuerdo. Le daba a su esposa la libertad que deseaba a cambio de mantener la paz en su matrimonio. Después de pasar un tiempo en casa, Thomas volvió al mar, dejando a Christie con mucho tiempo a solas con Jerry.
A pesar de la promesa que Jerry le había hecho a Thomas, sus intenciones iban más allá. No solo quería una relación física con Christy, quería ser su único y verdadero amor. Y Christy, incapaz de resistir sus propios impulsos, se encontró perdidamente enamorada de Jerry, rompiendo las reglas que habían establecido. Con su esposo lejos, Christy comenzó a llevar a Jerry a casa. Vivían juntos como una pareja casada. Su relación había llegado a un punto de no retorno. Christy incluso empezó a gastar el dinero que Thomas ganaba con tanto esfuerzo para comprarle regalos a Jerry, siendo muchas veces extravagante en su generosidad. En cuestión de semanas había agotado todos los ingresos de Thomas. Sin otra opción, Christy comenzó a pedirle dinero a Thomas una y otra vez. Sin saber lo que estaba ocurriendo, Thomas accedía, enviando cada centavo que tenía sin dudarlo. Los días se convirtieron en semanas y pronto llegó el momento de pagar la hipoteca. Para su sorpresa, Christy se dio cuenta de que no le quedaba dinero. En pánico, trató de encontrar una excusa para pedirle más a Thomas. Pero antes de que pudiera actuar, Thomas se enteró de la situación financiera y regresó inesperadamente a casa, solo 2 días después de recibir la noticia. Thomas, completamente ajeno, seguía creyendo que todo en casa estaba exactamente como lo había dejado. Pero en realidad, la verdad que lo esperaba estaba muy lejos de lo que él imaginaba. Además de las facturas atrasadas, Thomas hizo otro descubrimiento indignante en casa. Las pertenencias de Jerry estaban por todas partes. Su ropa llenaba el armario, sus objetos personales estaban guardados en los cajones y su presencia parecía invadir cada rincón de la casa. Thomas estaba furioso. Finalmente comprendió que la libertad que le había dado a Christy había ido demasiado lejos, permitiendo que Jerry se viera a sí mismo como el hombre de la casa. La ira se desbordó mientras Thomas procesaba la traición. Durante años había trabajado sin descanso, enviando cada dólar ganado con esfuerzo a Christy, solo para descubrir que ella lo había reemplazado con otro hombre en su ausencia. No solo había traído a alguien más a su hogar, sino que también había permitido que Jerry asumiera su lugar. Thomas llegó al límite. La verdad salió a la luz, y el ardiente triángulo amoroso había alcanzado un punto donde era necesario tomar una decisión. Entonces, el 7 de junio de 2007, Thomas fue encontrado muerto a tiros en la entrada de su casa. Como la primera persona en descubrir el cuerpo, Christy nunca mencionó a Jerry a la policía. Tampoco reveló la compleja red de relaciones en las que estaba involucrada. Ansiosa por despejar cualquier sospecha sobre ella, Christy se sometió voluntariamente a una prueba de residuos de disparo, que resultó negativa. Ella no había sido quien disparó. Los investigadores reconstruyeron el cronograma de Thomas en las horas previas a su muerte. La noche anterior, Thomas había llegado al aeropuerto y un amigo lo había dejado en casa. El análisis forense reveló que Thomas fue asesinado a la 1:30 a.m., apenas minutos después de entrar en su casa. Si Christy no era la culpable, ¿quién más podría haberlo sido? La policía amplió su investigación, interrogando a vecinos y eliminando sospechosos meticulosamente. Finalmente, descubrieron una verdad impactante. Christy había estado ocultando algo, o mejor dicho, a alguien esencial para resolver el caso. Un tercer implicado crucial. Jerry vino a la mente de los oficiales cuando recordaron el registro de la casa de Christy. En la sala de estar había fotos en la pared de los niños, de Christy y de Jerry, pero ninguna de Thomas, el hombre de la casa. Era como si Jerry, el intruso en su matrimonio, hubiera reemplazado a Thomas como cabeza del hogar, mientras que Thomas había sido borrado por completo de la imagen. Jerry fue llevado de inmediato a interrogatorio. Al principio afirmó que él y Christy solo eran amigos. Sin embargo, bajo la creciente presión de la policía, Jerry cedió y admitió tener una relación con Christy. No obstante, enfatizó que Thomas estaba al tanto de la relación y que no le molestaba. Según Jerry, Thomas incluso le había confiado el cuidado de Christy, incluyendo la intimidad con ella.
Por experiencia, la policía sabía que los casos de asesinato premeditado relacionados con infidelidades casi siempre apuntan a dos sospechosos principales: el cónyuge de la víctima y el tercero en discordia. Jerry ciertamente tenía un fuerte motivo para cometer el asesinato. Sin embargo, tras confiscar y analizar todas las armas de fuego de Jerry, los informes balísticos confirmaron que ninguna coincidía con el arma utilizada para matar a Thomas. A pesar de meses de exhaustiva investigación, la policía no pudo encontrar evidencia que vinculara a Jerry con el crimen. Mientras tanto, Christy y Jerry siguieron adelante con sus vidas. Christy, ahora viuda, cobró el seguro de vida de Thomas, valorado en $1 millón. Con ese dinero se mudó a la ciudad natal de Jerry y compró una nueva casa. En diciembre de 2008, apenas un año después del brutal asesinato de Thomas, Christy y Jerry se casaron, dejando a todos, incluida la policía, sorprendidos. La rápida transición de viuda de luto a recién casada levantó más de una ceja. El duelo, después de todo, se manifiesta de manera diferente en cada persona, pero hay algo constante entre quienes han perdido a seres queridos por la violencia: una búsqueda incansable de justicia. La mayoría de las familias llaman sin descanso a los investigadores, desesperadas por respuestas y resolución. Pero Christy era un enigma. Ni una sola llamada, ni el menor interés en el caso. Era como si la muerte de Thomas hubiera sido borrada de su vida. Un trágico capítulo que simplemente cerró sin mirar atrás. Con el tiempo, los investigadores descubrieron una pieza crucial de evidencia. Descubrieron que Jerry había estado en contacto frecuente con alguien llamado Mike en torno a la fecha del asesinato. Mike, el mismo hombre que vendía sustancias ilegales en el Palacio del Placer, no era solo un traficante de drogas, sino también un poderoso líder de una banda con innumerables conexiones en el mundo criminal. En ese momento, Mike ya estaba en prisión por delitos no relacionados. La policía lo interrogó, pero él negó rotundamente cualquier participación en el asesinato de Thomas. Justo cuando la investigación parecía llegar a otro callejón sin salida, una mujer llamada Nana se presentó con una revelación impactante. Afirmando ser la esposa de Mike, dijo que él la había traicionado y que estaba lista para confesar todo a las autoridades. Cuando la policía informó a Mike sobre las declaraciones de Nana, él se dio cuenta de que el juego había terminado. Finalmente, aceptó cooperar y revelar la verdad. Según Mike, una noche, Christy y Jerry lo contactaron con una propuesta. Le pidieron que organizara el asesinato de Thomas. Explicaron que el momento era crucial. Thomas ya estaba considerando divorciarse de Christy. Si el divorcio se concretaba, Christy perdería su condición de beneficiaria de la póliza de seguro de vida de Thomas, valorada en $1 millón. El plan era claro. Thomas debía ser eliminado antes de que se finalizara el divorcio. Le prometieron a Mike un pago de $60,000 una vez completado el trabajo. Como líder de una banda con una red de subordinados, Mike seleccionó a un miembro de bajo rango llamado Luis para llevar a cabo el crimen con él. Luis, con solo 19 años y ansioso por demostrar su valía en la banda, aceptó la misión sin dudarlo. La noche del asesinato, Christy llamó a Mike para coordinar el plan. Le proporcionó la hora exacta y la ubicación de la llegada de Thomas. Esa noche, Mike y Luis estacionaron su coche frente a la casa de Thomas, esperando su regreso. Cuando Thomas llegó, salieron del vehículo. Luis disparó el primer tiro por la espalda, hiriendo a Thomas, y luego le disparó a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. La ejecución fue rápida y brutal, terminando con la vida de Thomas al instante. Los dos hombres huyeron de la escena y se deshicieron del arma homicida arrojándola a un río. En febrero de 2009, basándose en la confesión de Mike, la policía envió un equipo de buceo a buscar en el río. Efectivamente, recuperaron un revólver calibre .38, oxidado y deteriorado, el arma utilizada en el asesinato. Sin embargo, las autoridades aún carecían de pruebas directas que vincularan a Christy y Jerry con el crimen. Para obtener evidencia, la policía y Mike idearon un plan. Durante años, Christy había estado haciendo pagos intermitentes a Mike, alegando dificultades económicas. Le enviaba $6,000 cada 6 meses.
La policía instruyó a Mike para que exigiera una cantidad adicional a cambio de su silencio. El 3 de marzo de 2011, Jerry y Christy fueron arrestados y acusados de 3 cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado. El 22 de octubre de 2012, con pruebas abrumadoras en su contra, ambos admitieron su participación en el complot. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto al tirador, Louis mantuvo su inocencia durante todo el juicio, pero las pruebas eran irrefutables. El 14 de diciembre de 2012 también fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En enero de 2013, Mike, quien había orquestado el plan, fue condenado por su papel en el asesinato y recibió una sentencia de 20 años de prisión. Heather Elvis, una hermosa joven de 20 años, llena de sueños y aspiraciones, se enamora de un hombre mayor y casado. Ella cree que está viviendo una apasionada historia de amor, pero en realidad es una tragedia que nunca imaginó. Cuando Heather desaparece, la policía rápidamente reduce la lista de sospechosos, y es la arrogancia del principal sospechoso lo que finalmente les da la ventaja que necesitan para arrestarlo. ¿Qué le sucedió a la joven? Analicemos juntos este caso. Esta es la trágica historia de la desaparición de Heather Elvis, ocurrida en 2012 en Myrtle Beach, un popular destino turístico en Carolina del Sur. El condado de Horry, en Carolina del Sur, es conocido por sus paisajes pintorescos y es considerado por muchos un lugar idílico. La zona es famosa por sus numerosas playas, incluyendo la reconocida Myrtle Beach, y cuenta con un entorno diverso de densos bosques, ríos y una comunidad vibrante con residentes amables y acogedores. En este tranquilo pueblo, Heather Elvis, de 20 años, no solo destacaba por su belleza, sino también por su personalidad radiante y encantadora. Como la hija mayor de la familia Elvis, tenía un vínculo muy estrecho con sus padres y su hermana menor, especialmente con su padre, con quien intercambiaba mensajes todos los días. Heather creció rodeada del cariño de su comunidad y fue querida por todos desde niña. Su apariencia llamativa, combinada con su carácter alegre, despreocupado y lleno de energía, hacía que destacara en cualquier lugar al que iba. En 2011, tras graduarse de la escuela secundaria a los 20 años, Heather anhelaba independencia y comenzar una nueva vida. Ya no quería seguir viviendo en casa, por lo que decidió mudarse a Myrtle Beach y compartir un apartamento con una amiga cercana, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Después de dejar su hogar, Heather comenzó a trabajar como mesera en un restaurante escocés llamado The Tilted Kilt. Trabajaba arduamente para ganar dinero mientras al mismo tiempo estudiaba cosmetología, su gran objetivo profesional. Para principios del verano de 2013, Heather llevaba una vida plena, trabajando duro y persiguiendo su máximo sueño de convertirse en una excelente cosmetóloga. Una de sus amigas más tímidas la describió como una persona determinada que nunca renunciaría a sus aspiraciones. Otra amiga señaló que era extrovertida, amaba la moda y tenía una visión libre y despreocupada del amor. En 2012, Heather ya llevaba un año viviendo sola. Su trabajo, sus estudios y su vida personal transcurrían sin problemas. Todo cambió con la llegada de un hombre. En un día de junio, Heather fue a trabajar al restaurante como de costumbre. Estaba acostumbrada a tomar órdenes, manejar pagos y limpiar mesas, tareas que se habían vuelto parte de su rutina diaria. Mientras llevaba los platos usados a la cocina, se cruzó con Sidney Moorer. Sidney, de 37 años, era el dueño de una pequeña empresa especializada en la reparación de electrodomésticos de cocina. Ese día, había ido al restaurante para arreglar un equipo y, por casualidad, se encontró con Heather, una joven vibrante, radiante y llena de energía. A pesar de estar casado y tener 3 hijos, no pudo resistirse a su encanto. Atraído por su belleza juvenil y su espíritu vivaz, rápidamente encontró una excusa para entablar conversación. Desde el primer momento, ambos congeniaron y pronto se hicieron cercanos.
La realidad es que, con solo 20 años, Heather aún era joven e incluso algo ingenua. Frente a la experiencia y las dulces palabras de Sydney, pronto se sintió cautivada por él. En menos de un mes de conocerse, insinuó en sus redes sociales que estaba saliendo con un hombre mayor. Por su parte, Sydney no hizo ningún esfuerzo por ocultar su creciente interés en la joven. Sus amigos y compañeros de trabajo rápidamente notaron la dinámica coqueta entre ellos. Sydney incluso comenzó a aparecer con más frecuencia en el restaurante, dejando pocas dudas sobre sus verdaderas intenciones. Cada vez que Sydney iba al restaurante, se escuchaban risas y bromas juguetonas entre él y Heather provenientes de la cocina. Para julio, Heather comenzó a actualizar sus redes sociales con más frecuencia, y cada publicación insinuaba la posibilidad de un romance clandestino. En una de sus publicaciones escribió: «Puede que haya hecho algo malo, y ahora estoy demasiado involucrada». Para ese momento, su apasionado romance parecía haber evolucionado a una relación más abierta. La creciente fascinación de Heather por un hombre 17 años mayor no pasó desapercibida entre sus compañeros de trabajo, quienes notaron claramente el cambio en su comportamiento. Mientras tanto, los rumores sobre su relación secreta comenzaron a propagarse. Sus colegas, que desaprobaban el asunto, no ocultaron sus opiniones. Algunos incluso se burlaban abiertamente de ella, llamándola con sarcasmo «Señora Sydney» en público. Para agosto, los rumores prácticamente se habían confirmado. En sus días libres, Sydney llevaba café y bagels para Heather. A menudo estacionaba detrás del restaurante y esperaba a que terminara su turno. A estas alturas, Heather ya no ocultaba su relación. Compartía detalles abiertamente con sus amigos y compañeros de trabajo, incluso admitiendo sin titubeos que era la otra mujer. Cuando tenía tiempo libre, hablaba con Sydney por teléfono sin preocuparse por las miradas ajenas. Solían conducir a lugares remotos para tener citas sin temor a ser descubiertos. Pero la situación no se detenía ahí. Sydney también mostró astucia al mencionar a sus conocidos la posibilidad de contratar a Heather como niñera a tiempo completo para sus hijos. La realidad es que ella no solo no se opuso a la idea, sino que incluso se jactaba de ello con sus amigos, sorprendiéndolos con su ingenuidad. Heather, cegada por sus propias ilusiones, vivía en un mundo de ensueño. Mientras Sydney le repetía constantemente que era infeliz en su matrimonio y que tenía la intención de dejar a su esposa, por más que hablara, nunca tomaba ninguna acción concreta. Sus amigos veían esto con claridad e intentaban advertirle. Sin embargo, estaba tan enamorada de él que ni siquiera se molestaba en escuchar los consejos de nadie. El hombre casado de mediana edad y de aspecto repulsivo había estado engañando a Heather todo el tiempo. Después de meses de secretismo, la relación había dejado una profunda huella emocional en ella. Para el 21 de septiembre, Heather decidió poner fin a esta vergonzosa aventura. Insinuó su decisión en un tuit escribiendo: «Érase una vez un ángel y un demonio que se enamoraron. No terminó bien», simbolizando su intención de romper definitivamente. La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Tammy Moorer, la esposa de Sydney, de 34 años, finalmente había descubierto la infidelidad de su marido, y las consecuencias fueron brutales. Llena de furia, Tammy no perdió tiempo y marcó el número de Heather. En cuanto Heather contestó, fue recibida con un torrente de rabia. Tammy gritó, maldijo y le lanzó insultos con una precisión venenosa. Escupió palabras crueles, llamando a Heather poco más que un pasatiempo para su marido, una distracción temporal que pronto desecharía. Pero no había terminado aún. Después de humillar a su amante hasta saciar su sed de venganza, Tammy le pasó el teléfono a Sydney, exigiendo que él mismo le hablara. El hombre que una vez pareció tan tierno, ahora le gritaba a Heather: «No significas nada para mí, solo eres una zorra barata que abre las piernas». Juntos, la pareja destruyó los últimos vestigios de dignidad que le quedaban a Heather, destrozando la ilusión a la que se había aferrado todo ese tiempo. En ese instante, todo quedó dolorosamente claro.
Sidney no tenía el control de su matrimonio. No era más que un hombre atrapado bajo el puño de hierro de su esposa. El comportamiento dominante de Tammy lo había reducido a un hombre tímido y sumiso. Por las noches, ella confiscaba el teléfono de su esposo y cambiaba la contraseña a una que solo ella conocía. Para evitar que se escapara mientras dormía, incluso lo esposaba a la cama. Para empeorar las cosas, Tammy obligó a Sidney a tatuarse su nombre cerca del muslo interno, asegurándose de que cualquier mujer que se acercara a él viera su marca. Durante el día lo seguía a todas partes, negándose a dejarlo solo. A donde fuera, su esposa siempre estaba detrás, manteniéndolo bajo una vigilancia constante. Desesperado por salvar su matrimonio en ruinas, obedeció sin protestar cada una de las exigencias extremas de Tammy. Sin embargo, traicionar a Heather no fue suficiente para poner fin a la pesadilla. Su furiosa esposa no se conformó con recuperar a su marido, sino que quería destruir la vida de la otra mujer. Lo que comenzó como un arrebato de ira rápidamente se convirtió en una implacable campaña de acoso. Tammy bombardeó el lugar de trabajo de Heather con llamadas, exigiendo que la despidieran. Incluso llegó a amenazar con que su esposo cortaría todos los lazos comerciales con el restaurante si permitían que Heather siguiera trabajando allí. Pero eso no fue lo peor. Llevó las cosas a un nivel aún más extremo al grabar momentos íntimos con su esposo y enviar los videos a Heather desde el teléfono de Sidney, con la única intención de humillarla. Para la joven e inexperta Heather, esto fue una pesadilla inimaginable. Reuniendo valor, le envió un mensaje a Sidney, rogándole que hiciera que su esposa dejara de acosarla sin descanso. Le explicó cómo las constantes llamadas de Tammy estaban arruinando su vida y haciéndole imposible concentrarse en nada. Con el corazón roto y devastada por la forma en que el hombre que amaba la había tratado, Heather quedó emocionalmente destrozada, viviendo con miedo ante los incesantes ataques de aquella mujer. A pesar de los intentos de Heather por suplicar y razonar, el acoso de Tammy no cesó. Aunque Heather había terminado su relación con Sidney, Tammy se negaba a dejarla en paz. Era incomprensible por qué estaba tan decidida a torturarla. Desesperada por recuperar algo de normalidad, Heather comenzó a acercarse a sus amigos e incluso regresó a la iglesia después de mucho tiempo, con la esperanza de encontrar paz y poner fin al interminable ciclo de conflicto. Esta situación se prolongó hasta finales de noviembre, cuando la mujer envió un último mensaje amenazante. 2 semanas después, la situación pareció mejorar. Tammy, acompañada por su esposo y sus 3 hijos, emprendió un viaje por carretera a California en un auto recién comprado. Por primera vez en meses, Heather sintió alivio. El miedo y la tensión comenzaron a disiparse, brindándole un breve respiro de tranquilidad. Parecía que finalmente podría empezar a seguir adelante con su vida. En ese momento, la soga alrededor de su cuello se soltó y Heather finalmente pudo respirar con libertad de nuevo. Y esa no fue la única buena noticia. Encontró trabajo como maquilladora en un salón de belleza y tenía planes de comenzar oficialmente antes de Navidad. Era el empleo con el que siempre había soñado y estaba emocionada. Su familia y amigos, al enterarse, compartieron su alegría. Sin embargo, hacia finales de noviembre surgió una situación inesperada. Sus compañeros de trabajo en el restaurante notaron que en apenas un mes, la joven de 20 años había aumentado de peso de manera significativa. Heather comenzó a sospechar que podría estar embarazada de Sidney. Solo la idea de Tammy la llenaba de ansiedad y miedo. Con la ayuda del gerente del restaurante se hizo una prueba de embarazo. Afortunadamente, el resultado fue negativo, lo que le quitó un enorme peso emocional de encima. Decidida a empezar de nuevo, Heather decidió seguir adelante con su vida. Poco después, un hombre llamado Steve entró en su mundo. Una tarde, Steve visitó el restaurante como cliente. Una breve conversación de solo unos minutos dejó en Heather una fuerte impresión sobre él. El 17 de diciembre tuvieron su primera cita. La cita fue excepcionalmente bien. Alrededor de la 1:15 a.m., Steve dejó a Heather en su apartamento.
Antes de despedirse, acordaron volver a verse y planearon una segunda cita. Aproximadamente a la 1:45 a.m., la mejor amiga de Heather recibió una llamada de ella. Estaba casi histérica, llorando mientras le contaba que Sidney la había llamado de la nada. En la llamada, Sidney le aseguró que había dejado a su esposa y le expresó su profundo arrepentimiento por todo lo que había sucedido. Le dijo que quería verla y estar con ella de nuevo. Abrumada y sin saber cómo responder, Heather recurrió a su mejor amiga en busca de consejo. Su amiga le insistió en que no volviera a involucrarse con Sidney, recordándole que ya había comenzado un nuevo capítulo en su vida y que por fin era feliz. Le aconsejó que durmiera bien y que no permitiera que ese hombre volviera a perturbar la paz que tanto le había costado encontrar. La amiga de Heather le aconsejó que hablaran sobre esto al día siguiente. Increíblemente, después de esa llamada, Heather desapareció misteriosamente. No volvió a contactar a su amiga, ni se comunicó con su familia, ni se presentó a trabajar. El 19 de diciembre, la policía local recibió un informe sobre un automóvil verde abandonado en una zona remota conocida como Peachtree Landing. Este lugar, ubicado a unos 13 kilómetros del apartamento de Heather, se encuentra al final de un camino apartado junto al río Waccamaw y se usa principalmente como un embarcadero para botes. Bajo circunstancias normales, casi nunca se veían vehículos allí. El maletero del coche estaba cerrado con llave desde el exterior y no se podía abrir. La policía rastreó la matrícula y determinó que el dueño del vehículo era Terry Elvis, el padre de Heather. Al principio, Terry no estaba demasiado preocupado. Asumió que el coche había sido robado y luego abandonado. Usando una llave de repuesto, ayudó a la policía a desbloquear el auto. Pero a medida que los agentes inspeccionaban el vehículo con expresiones cada vez más serias, el corazón de Terry se hundió. Cuando supo que Heather no estaba en su apartamento y que ni su teléfono ni su billetera se encontraban en el coche, la preocupación se apoderó de él. Desesperado, intentó llamarla, pero su celular estaba apagado. Al contactar con el restaurante, confirmaron que su hija tampoco se había presentado a trabajar. Esto era completamente inusual en ella. Terry explicó que Heather nunca había hecho algo así antes. Si algo salía mal, siempre lo contactaba primero. Consciente de que algo estaba muy mal, Terry alertó a la policía. Las autoridades determinaron que el lugar donde se encontró el auto no era una escena del crimen. No había vidrios rotos, signos de lucha ni manchas de sangre. Un registro en el apartamento de Heather tampoco reveló nada fuera de lo normal. La policía abrió de inmediato una investigación por persona desaparecida. Las fuerzas del orden locales, junto con numerosos voluntarios, desafiaron el clima frío para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en la zona de Peachtree Landing, incluyendo los bosques y vías fluviales cercanas. Desplegaron botes, vehículos todoterreno, caballos e incluso buzos, pero sus esfuerzos no dieron ningún resultado. Finalmente, la búsqueda llevó al descubrimiento de restos humanos cerca del muelle en el río Waccamaw. Sin embargo, tras el análisis forense, se determinó que pertenecían a un hombre. Los investigadores no tuvieron más opción que reconstruir los últimos movimientos de Heather en los días previos a su desaparición. Dado que la última persona que la vio aquella noche fue su nuevo novio, Steve. La policía inició una investigación sobre él, pero rápidamente fue descartado como sospechoso. Una vez que Steve fue exonerado, los investigadores centraron toda su atención en Sidney y Tammy. Tras la desaparición de Heather, Tammy recurrió a las redes sociales para lanzar una serie de insultos despiadados dirigidos directamente hacia ella. Fue una muestra descarada de hostilidad, lo que solo aumentó las sospechas. Cuando la policía interrogó a Sidney, este insistió en que no había tenido contacto con Heather y negó haber estado cerca del lugar donde se encontró su coche abandonado. Para respaldar su declaración, proporcionó una coartada afirmando que la noche del 18, él y su esposa habían pasado todo el día conduciendo juntos.
Incluso llegó a decir que habían mantenido relaciones íntimas en público, grabándolo en sus teléfonos y mostrando las imágenes a la policía. La forma casual en que compartió ese contenido privado e inapropiado resultó sumamente extraña para los investigadores. Los oficiales más experimentados detectaron de inmediato señales de engaño. El análisis de los registros telefónicos de Heather proporcionó una pista crucial, permitiendo a los investigadores reconstruir sus movimientos la noche de su desaparición. Según el testimonio de una amiga cercana de la víctima, después de regresar a casa de su cita con Steve, Heather recibió una llamada de un número desconocido. La llamada provenía de un teléfono público y duró aproximadamente 5 minutos. Después de eso, Heather realizó 9 llamadas de regreso al mismo número. Los investigadores rastrearon la llamada y descubrieron que el teléfono público estaba ubicado fuera de una gasolinera en Myrtle Beach. Las cámaras de seguridad cercanas captaron imágenes de alguien usando el teléfono, pero la grabación era demasiado borrosa para identificar claramente al interlocutor. Ante esto, los investigadores decidieron revisar todas las cámaras de vigilancia de la zona. Poco antes de que se realizara la llamada desde el teléfono público, las imágenes de seguridad mostraron a Sidney en un Walmart comprando una prueba de embarazo. Cuando le preguntaron si la prueba era para Heather, lo negó rotundamente, asegurando que era para su esposa. A pesar de sus declaraciones, la policía pronto descubrió pruebas impactantes. A las 3:36 a.m., las cámaras de vigilancia captaron la camioneta negra Ford F-150 de Sidney en la zona de Peachtree Landing, dirigiéndose hacia el lugar donde más tarde se encontraría el automóvil de Heather. A las 3:46 a.m., la camioneta fue vista saliendo del área. Los datos del teléfono de Heather proporcionaron información clave. A las 2:30 a.m., su teléfono intentó llamar al teléfono público, pero la llamada no se completó. Después de eso, la señal de su teléfono salió de su apartamento, se movió por el exterior y regresó a las 3:25 a.m. Una vez de vuelta en su apartamento, la víctima llamó al teléfono de Sidney y hablaron durante aproximadamente 4 minutos. A las 3:37 a.m., la señal de su teléfono volvió a salir de su apartamento y reapareció en la zona de Peachtree Landing. Mientras estaba allí, el teléfono de Heather hizo 3 llamadas a Sidney, pero ninguna fue respondida. A las 3:41 a.m. intentó llamarlo nuevamente, pero tampoco obtuvo respuesta. Solo un minuto después, a las 3:42 a.m., el teléfono de Heather se apagó y su señal desapareció por completo. La línea de tiempo de la actividad del teléfono de la víctima en la zona de Peachtree Landing coincidía estrechamente con los registros de las cámaras de seguridad que captaron la camioneta de Sidney en la misma ubicación. Tras este hallazgo, la policía obtuvo una orden de registro para la casa de Sidney. Durante la inspección encontraron más pruebas incriminatorias. Un detalle sospechoso fue que, el 20 de diciembre, la casa de Sidney fue equipada con un nuevo sistema de vigilancia y el antiguo sistema había sido eliminado. A pesar de esto, la policía logró recuperar imágenes del nuevo sistema donde se veía a Sidney y Tammy limpiando la ventana trasera de su camioneta y, más tarde, quemando los materiales de limpieza. En febrero de 2014, la policía anunció oficialmente un avance importante en el caso de la desaparición de Heather Elvis, poniendo fin a meses de incertidumbre. La investigación dio un giro significativo cuando el padre de Heather descubrió una prueba crucial al revisar los registros telefónicos de su hija. Un número que la contactó repetidamente pertenecía a Sidney Motter, de 38 años. Los investigadores confirmaron que Sidney y Heather probablemente habían mantenido una relación sentimental. Aunque el cuerpo de Heather nunca fue encontrado y tanto Sidney como Tammy se negaron a proporcionar detalles, la pareja fue arrestada bajo cargos de secuestro y asesinato. El público estaba convencido de su culpabilidad y los investigadores sospechaban firmemente que Heather había sido asesinada y que los Murrer eran responsables. Lamentablemente, sin pruebas contundentes, especialmente sin un cuerpo, la fiscalía no pudo presentar cargos por asesinato. Como resultado, la pareja solo pudo ser acusada de secuestro. Los Murrer fueron liberados bajo fianza mientras esperaban el proceso judicial.
A pesar de que la corte emitió una orden de silencio, reiteradamente recurrieron a las redes sociales para protestar por su arresto, insistiendo en que estaban siendo incriminados. Sidney incluso participó en una entrevista televisada, negando rotundamente haber cometido algún delito. Sus constantes declaraciones públicas y sus intentos desesperados por controlar la narrativa solo reforzaron su arrogancia y falta de remordimiento. Lo que sucedió después fue completamente inesperado. Este audaz movimiento tuvo un efecto completamente contrario al esperado, ya que su intento de manipular la situación solo los hundió aún más. Al violar la orden de silencio impuesta por la corte, la pareja fue sentenciada a 5 meses de prisión por desacato y desobediencia a las órdenes judiciales. Los juicios posteriores trajeron aún más giros dramáticos. En 2017, Sidney fue condenado por obstrucción a la justicia y sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, esta condena no abordaba directamente la desaparición de Heather Elvis. Fue únicamente por violar la orden judicial, dejando la justicia para Heather aún fuera de alcance. El verdadero juicio comenzó en 2019. Durante el proceso, los fiscales argumentaron que Tammy había utilizado a su esposo para atraer a Heather, impulsada por los celos por la aventura y la ira ante la posibilidad de que la víctima estuviera embarazada. Alegaron que Tammy y Sidney conspiraron para secuestrar y asesinar a Heather. Los abogados defensores de Tammy respondieron asegurando que ella no estaba molesta por la infidelidad de su esposo porque tenían una relación abierta. Ella misma admitió haber estado enojada al principio, pero afirmó que luego se había reconciliado con Heather tras hablar con ella. A pesar de que los Murrer insistieron en su inocencia y de que Tammy en particular suplicó clemencia alegando que debía cuidar de sus hijos, el jurado emitió un veredicto unánime después de menos de 2 horas de deliberación. Tammy Murrer fue declarada culpable de secuestro, mientras que Sidney Murrer fue condenado por 2 cargos: secuestro y conspiración para cometer secuestro. Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión, marcando una importante victoria para la justicia. Los responsables fueron llevados ante la ley por sus atroces crímenes, pero el padre de Heather seguía devastado. Nadie fue considerado culpable por la desaparición de su hija, y después de 6 años, su cuerpo nunca ha sido encontrado. Su familia continúa con una incansable búsqueda de respuestas y mantiene la esperanza de encontrarla algún día. Para asegurarse de que Heather nunca sea olvidada, cada año, el 30 de junio, su cumpleaños, su familia coloca carteles de persona desaparecida por toda la ciudad. Su madre cree que la persistencia es la clave y ha prometido no rendirse, no solo en la búsqueda de su hija, sino también por todas las personas que han desaparecido. Una joven llena de ambición y sueños, pero que cayó en una relación equivocada, atrapada en palabras dulces, manipulación y celos enfermizos. Un desenlace desgarrador que nunca debió haber ocurrido, pero que, lamentablemente, es demasiado común en la realidad. Esperamos que esta historia sirva como un poderoso recordatorio de la importancia de escuchar siempre tu intuición. No permitas que te atrapen en una relación tóxica solo por promesas vacías. Y lo más importante, nunca dejes que nadie controle tu vida. Si tú o alguien que conoces está siendo manipulado o acosado, alza la voz. Busca ayuda antes de que sea demasiado tarde. La vida vale mucho más que cualquier relación sin futuro.